Tlaxcala 500 años, el encuentro de dos culturas, nos ha hecho caminar por diferentes puntos que tienen que ver con la cultura tlaxcalteca. Y el del programa de hoy, tiene que ver con el arraigo de nuestra tierra, pero también con la fusión de culturas y costumbres y hasta con la burla hacia los europeos. Los carnavales en Tlaxcala son diferentes a los de todo el mundo. Y aquí le invito a conocer el cómo y el por qué. Vamos juntos. Nos encontramos en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala. Mi nombre es María del Carmen Saavedra de la Rosa, historiadora e investigadora del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala. En esta ocasión, hace falta hacer una revisión en torno a las diversiones públicas y de manera particular a una muy importante para Tlaxcala, el carnaval. Esta fiesta de la que tenemos que abundar ahora que estamos conmemorando los 500 años del encuentro entre México y España. Debemos decir que en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala resguardamos gran parte de la documentación del patrimonio histórico de los tlaxcaltecas, pero también es cierto que podemos particularizar en este tema tan importante. Es así que debemos decir que el primer documento con el que contamos corresponde a 1629, en el que solamente se menciona la palabra carnaval. Para 1699 vamos a encontrar otro documento en el que se hace referencia de manera más concreta. Sobre todo es un mandamiento del conde de San Román. En ese momento era el gobernador de Tlaxcala y está pidiendo a los tlaxcaltecas que no estén a tan altas horas de la noche divirtiéndose, que guarden el orden durante las festividades del carnaval, y también está solicitando que no usen armas, que las personas no porten armas y que observen un buen comportamiento. Si nosotros nos preguntamos por qué no existe documentación del carnaval para el siglo XVI, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en España se prohíbe en varias ocasiones, en especial en 1523, Carlos V, el rey de España, prohíbe las carnestolendas, y también aquí en lo que es la Nueva España, pues por consiguiente se prohíben también, además de que la Iglesia las está prohibiendo de manera constante porque pareciera que es una fiesta un tanto pecaminosa. ¿Qué podemos decir del vestuario en torno al carnaval durante la época de la colonia? Debemos remarcar que no hay información al respecto del tema. Lo único que podemos decir es que se habla de trajes o de ropajes, y aparte de que se utilizaban máscaras. No se describen, por desgracia, cómo eran las máscaras, y también se habla de algunos tiznes burlescos. Se habla de un tráfago de huehues. Es la única palabra que hemos encontrado al respecto de las danzas o los bailes del momento, y el tráfago de huehues era como un desfile que se daba, porque durante esos días la fiesta solamente se limitaba a las calles. Los danzantes no podían estar dentro de las casas. Era muy común ver en los bandos que las autoridades tlaxcaltecas están prohibiendo de manera constante que la gente esté lanzando versos satíricos o versos sarcásticos. Se dice que las mujeres están participando a partir de 1970. Sin embargo, un documento de 1768 nos permite reconocer que ellas se encuentran bailando. Es así que un bando de 1768 destaca la palabra "para que ninguna mujer salga de huehue", y la otra se menciona o se les menciona a ellas como mujeres de poco recato. Y es lo que nos lleva a ver que no solamente esta festividad no está restringida para unos cuantos. La otra particularidad también es que están participando todas las clases sociales. No está restringido solamente para españoles o para naturales. Todos pueden bailar. Es el momento, el tiempo de la diversión y el esparcimiento. Para el siglo XIX, el ayuntamiento de la ciudad se encargaba de organizarlo. Por eso, con días antes de anticipación, pegaban cartelones en los principales parajes o los principales edificios públicos de la ciudad para convocar a todos los empresarios que quisieran hacerse cargo de las corridas de toros, de las peleas de gallos, del teatro. Hay un cartel de 1882 que está anunciando corridas de toros y peleas de gallos. Hay otro de 1874 que es de los más grandes y coloridos que tenemos
tenemos en el archivo histórico y que hace referencia también a corridas de toros, peleas de gallos, mojigangas, presentaciones de teatro, y aparte contiene escritos que buscan atraer la atención del público, la atención del turismo. Sobre todo se busca promover el carnaval con las ciudades más cercanas, en este caso con los vecinos de Puebla y con los vecinos de la Ciudad de México. La fiesta del carnaval que se celebra en Tlaxcala se ha visto que no se iguala en ninguna capital. Nunca el viajero va mal en tan brillante función, pues se encuentra en la ocasión bravos toros, mojigangas, venid que esto sí no es ganga y encontraréis distracción. Se beneficiaban el ayuntamiento, los comerciantes, porque también era toda una verbena popular, se convidaba a la gente, a toda la población. Además había un reglamento, por ejemplo, los asistentes tenían que sujetarse a un reglamento y sobre todo los danzantes. También tenían que mantener el orden entre unos y otros, entre danzantes y entre los asistentes. Pero llama mucho más la atención un documento que corresponde a 1896 y que hace referencia a la presencia de las mujeres. Sobre todo, es una camada del municipio de la ciudad de Tlaxcala. Está integrada por 15 personas, 7 de ellas son mujeres. Incluso nos habla un poco como de esta familiaridad que existe entre unos y otros, parece que son parientes. Tenemos que decir que durante el movimiento revolucionario, que es precisamente donde se suscita pues una época demasiado insegura, donde está latente el peligro, el miedo, tenemos que decir que para esta época sí llegaron a prohibirse en 1913 y en 1915. ¿Por qué? Porque para este momento las personas pues utilizaban máscaras y vestuario. Entonces, a fin de evitar cualquier disturbio, cualquier situación, cualquier incidente, lo que se hace es definitivamente suspender las fiestas del carnaval. En el siglo XX, en la actualidad, nosotros podemos destacar esta parte en la que la fiesta ha ido retomando diferentes elementos, no solamente la fiesta, sino también podemos decir que los bailes, el vestuario, han ido incorporando diferentes elementos que igual de alguna manera están haciendo como perder la esencia. Es muy cierto que es el momento para la diversión y el esparcimiento, sin embargo hace falta conocer un poquito más de nuestras raíces, saber cuál es el motivo por el que se está bailando, desde cuándo comienza, dónde están los antecedentes del carnaval, cuál es el significado, y que nosotros podamos representar a nuestro estado al ver los documentos, al abrirlos, al hacer un estudio, al poder analizar el contenido. Es como si abriéramos una pequeña ventana al pasado y adentrarnos un poquito más en cómo se desarrollaba esta festividad durante esta época. Conocemos los elementos más importantes del carnaval tlaxcalteca. La manera en que ellos, nuestros ancestros, se burlaban de aquellos europeos que no les permitían estar en sus fiestas, sus vestuarios, sus máscaras. Pero aquí, en el archivo histórico, hemos encontrado documentos que nos hablan de los permisos y las prohibiciones, de los horarios, incluso de las encíclicas que los reyes, como Carlos V, hablan de esta. Más cosas podemos encontrar aquí, podemos conocer a más profundidad nuestro carnaval, pero antes vamos a una pausa. Tlaxcala 500 años, el encuentro de dos culturas, nos ha llevado a conocer momentos maravillosos, lugares excepcionales, pero también personajes que vale la pena tener en cuenta. Y uno de ellos es este maestro artesano, Pedro Reyes, quien nos hará conocer a profundidad lo fácil que es para él, tal vez para nosotros imposible, que convierte un simple trozo de madera en una verdadera joya. Las máscaras, aquellas que representan a un personaje distinto al cotidiano y que permiten que el bailarín se convierta en alguien con mucha alegría, con mucho ánimo, distinto a quien es toda la vida. Vayamos con él. Pedro Reyes Ramírez, artesano, escultor. Si nos remontamos un poquito a la historia del carnaval, podemos hablar acerca de que la aparición de la máscara para nosotros surge ahí,
de la época de la conquista, ya que gracias a nuestros conquistadores españoles, nosotros plasmamos en madera, ya sea de cedro, ya sea de ayacahuite, alguna otra que se pueda tallar, ya que nosotros tallamos a mano. Una vez que nosotros seleccionamos ese trozo, que a final de cuentas lo vamos a convertir en una máscara, empezamos a hacer trazos, partimos el trozo por mitad exacta con un trazo de la frente a la barba, y gracias a trazos a compás nosotros podemos ir definiendo un rostro simétricamente exacto. Y tratamos de plasmar en madera rostros europeos. Entonces tenemos que sacar, si fuera una máscara de barba, barbas muy abundantes, facciones de la nariz muy finas, de la boca, los dientes, tratar de hacer que la persona que utiliza una máscara durante el carnaval cree efectivamente la sátira, la mofa hacia los conquistadores, ya que ellos no permitían a la gente que les servía, a los servidumbres, a los siervos, participar en sus danzas. Por eso se vieron en la necesidad de tratar de ridiculizarlos, de imitarlos, de satirizarlos, de burlarse de ellos de alguna manera, ya que no les permitían participar en sus danzas. Una vez que nosotros ya definimos para quién va a ser, porque la máscara como un zapato lo tenemos que hacer a la medida, tenemos que tomar las medidas del rostro de la persona que la va a portar, tenemos que sacar nuestra plantilla para que no nos vaya a fallar el plasmar el gusto del cliente y que al ratito no le vaya a quedar o le vaya a lastimar. Y entonces es ahí cuando ya viene la parte medular de nuestro trabajo. Tenemos que empezar a destroncar con una chazuela, tenemos que empezar a tallar con gurbias, con pies de cabra, con un formón, a lo mejor golpear con un martillo para ayudarnos en la talla. Y una vez que nosotros ya empecemos a destroncar, a quitar las partes más burdas de la máscara, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a concentrarnos en plasmar en ese trozo el gusto del cliente. Cuando las máscaras empezaron a hacer, estamos hablando de casi ya un siglo de máscaras en el estado de Tlaxcala, a raíz de mi abuelo, don Carlos Reyes Acolzi, el pionero de la escultura en Tlaxcala, y que a final de cuentas, a sucesión de él, mi padre Pedro Amador Reyes Juárez, y que actualmente nos encontramos con su servidor Pedro Reyes en la tercera generación de talladores de madera en Tlatempan. Y si bien es cierto, cuando el abuelo empezó a hacer máscaras, hacía sus máscaras muy vistosas, los rostros eran muy diferentes a los actuales, han venido evolucionando gracias a los cambios y a la exigencia del cliente. En sus inicios mi abuelo difícilmente hizo ojos movibles. El tratar de hacer que moviera los ojos para a lo mejor hacer la máscara un tanto más chusca, pues radicó en incrustar un alambre, pegar los ojos a ese alambre y que ese alambre se movía con la lengua. Entonces, con el paso del tiempo, y se le atribuye a mi padre, Pedro Amador Reyes Juárez, quien fue la persona que ya intentó hacer un mecanismo más estilizado, hacer el movimiento que hacemos los seres humanos de subir y bajar los párpados. Bueno, sí movemos los ojos, pero simplemente con la gracia de subir y bajar los párpados, hemos logrado que esta máscara, a través de por lo menos 30, 40 años que tiene de aparición, el que las máscaras ya abran y cierren los párpados, hemos logrado posicionar esta máscara dentro de los primeros lugares a nivel nacional en cuestión de la elaboración de la misma. También es parte importante que la máscara no se porta exclusivamente en madera cruda, sino que hay que impermeabilizar en un primer plano. Se sumerge la pieza completamente en un recipiente en cola para empezar a sellar el poro de la madera. Posteriormente se tiene que resanar, porque durante el tallado o el vaciado podemos llegar a cometer el error, no sé, a lo mejor de que se nos astille, se nos quiebre, con la gurbia la podemos llegar a perforar, se acompleta, se pega, se prensa, pero también todos esos detalles que la máscara va generando o vamos creando durante el tallado y ya posteriormente el vaciado, tenemos que completar la pieza para no echarla a perder. Posteriormente la tenemos que forrar con tela. ¿Para qué? Para que la máscara queda tan delgada, de 3 a 4 milímetros de grueso en las partes más delgadas, que nosotros tenemos que forrar o enlienzar con tela de popelina esa parte de la máscara. ¿Para qué?
todas las maderas tienen hebra y forrándola a la contrahebra de la madera, nosotros podemos lograr que esa máscara adquiera una fuerza que a lo mejor durante la danza, si al danzante se le llega a caer, la máscara se golpea, sí se maltrata, pero difícilmente se rompe, se parte. Después del enlienzado, ya nosotros damos un mate. ¿Qué es el mate? Hacemos una mezcla con blanco de España, con cola, la bañamos perfectamente por dentro y por fuera, lo aplicamos con brocha. Como nos queda rayada esa superficie, posteriormente la tenemos que pulir y ya el brillo que se le conoce a cada una de las piezas pueden ser 4, 5, 6 manos de esmalte, dependiendo el acabado que el cliente quiera, porque durante el carnaval todos vemos la máscara y pues qué bonita, pero no sabemos en esencia qué hay atrás de todo ese trabajo. Hacer la máscara, representar un rostro europeo, pero no nada más son las facciones. En esencia hay varios detalles importantes que cuidar. Una, la elaboración de los ojos. En los inicios, cuando las máscaras no tenían esa lucidez de un ojo de cristal, se tallaban los ojos dentro de la propia madera y nada más se pintaban. Posteriormente se empiezan a incorporar ojos y se compraba el ojo que se decía del país, que era un ojo muy sencillo, muy rústico, de cristal a final de cuentas, pero con el paso del tiempo se traían de Inglaterra, de Francia, de España. Aquí en el estado de Tlaxcala, en la comunidad de Santiago Coahuila, que también a través de la técnica del vidrio soplado se ponen a elaborar esos ojos y que realmente por lo vistoso y por la estética del ojo no le pide nada al de importación. Las pestañas, ese pequeño trabajo de hacer un juego de pestañas nos implican 2 horas y media de trabajo. Cuando esa pestaña se coloca en la máscara y la máscara hace un movimiento lo más natural con una pestaña muy vistosa, a cualquier muchacha se le voltea el corazón. Entonces, lo grave es ahí, cuando el danzante se quita la máscara, las chicas dicen, mejor que se las vuelvan a poner. No todos los españoles son oriundos de España. Algunos fueron creados aquí en Tlaxcala. Si bien es cierto, la historia nos marca que los españoles y los tlaxcaltecas se aliaron para la conquista y esto les provoca una serie de derechos y obligaciones a la par que los españoles. Incluso le llamaban primo al rey. Pero esto no tenía nada que ver con las fiestas organizadas por los españoles a donde los tlaxcaltecas no eran invitados. Esto dio como antecedente una burla social, un resentimiento que sentían hacia esas fiestas y se convierte hoy en la tradición del carnaval. Hemos visto ya aquí la ardua labor y sobre todo los sabios consejos de cómo mantener viva esta tradición a través de las gubias y los formoles y las manos mágicas de don Pedro, quien elabora estas maravillas. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más. El trabajo de los grandes personajes que han tomado una decisión muy importante en sus vidas, los que hoy con orgullo se hacen llamar huehues. El baile es uno de los motivos, pero también tiene que ver aquí la disposición física, la calidad emocional que les permite sentir esa adrenalina constante para mantener en sus hombros grandes penachos. Veamos a estas maravillas creadas por nuestro amigo Eligio y precisamente conozcamos uno de los motivos más por los que esta tradición va a pasar de generación en generación. Acompáñenos. Soy Eligio Hernández Sánchez, originario de San Francisco Tlacuilocan, del municipio de Yauquemecan. Quiero comentarles también que he elaborado cantidad de penachos de diferentes modelos, de diferentes estilos. Quisiera platicarles la evolución acerca de los penachos. Nosotros iniciamos con unos penachos, prácticamente una coronita de varas de huehuilán que se portaba en la cabeza. Posteriormente hicimos un cambio donde empezamos a introducir la pluma. Hicimos unos penachos de tipo azteca y empezamos a emplumarlos. Empezamos a usar pluma de gallo, de faisán, de guacamaya, de cóndor, de diferentes tipos de aves, pura pluma exótica. Tenemos la evolución de los penachos donde empezamos con 3 a 4 cambios hasta llegar a un penacho
de una magnitud de 4 a 5 metros de ancho por 4 de alto. Puede tener hasta 1000 plumas o más. Han sido la innovación aquí en San Francisco Tlahuilocan. Somos los primeros que armamos ese tipo de penachos entre Israel Hernández, Marino Fierro y su servidor. Fuimos los creadores. A partir de ahí, de lo 99, se inicia esa nueva etapa con los penachos grandes y nos da una oportunidad de poder salir fuera de Tlaxcala a otros estados y posteriormente nos fuimos fuera del país. Pudimos visitar otros países como Corea, como Colombia, como Ecuador, como Panamá y muchos otros países. Tenemos una norma que no podemos perder en el estilo prehispánico. Cada penacho tiene un estilo propio de una imagen prehispánica. Y llega el momento que pues en el cuello ya no lo podemos usar. Entonces es ahí donde nosotros hacemos un cambio. San Francisco Tlahuilocan decide el pantli, que es un estandarte de guerra. Lo montamos sobre un cacascle que llevábamos aquí en la espalda. Son piezas prehispánicas que existieron en su momento, incluso no tan lejos aquí en Cacasla. Lo ocupaban para trasladar, transportar carga. Hemos evolucionado en cuestión de los trajes de carnaval también, porque en un principio eran los trajes de satín, de cabeza de indio, en algunos otros materiales. Los hacían los trajes rústicos. Luego después ya vino un cambio en el traje, empezó a evolucionar y entra el terciopelo y se empiezan a adornar con chaquiras, con lentejuelas. Más adelante viene otro cambio, se innova y se empieza a usar la pura chaquira para hacer figuras, pero nosotros aquí, San Francisco Tlahuilocan, volvimos a hacer ese cambio y decidimos fusionar las figuras prehispánicas, los códices, plasmarlos en nuestros trajes de carnaval. Los trajes fueron evolucionando y nuevamente San Francisco vuelve a evolucionar en cuestión de los trajes y empieza a hacer trajes con bordados completos. El traje de carnaval es un corte español, dado que pues nosotros lo que hacemos es la mofa. Buscábamos parecernos a los hacendados, porque incluso nuestros trajes empiezan a hacer con unos espejitos, con unos cascabeles. Nosotros en los cascabeles era el chasquido de sonar, como si trajéramos el dinero. Los espejos reflejaban el brillo de que pues traíamos el dinero de los ricos. Obvio, los peones no lo traían, entonces era una manera de asimilarse a un hacendado. Todo el brillo que pueden ver ahorita en los trajes es lo mismo, nos lleva a lo mismo. Seguimos siendo, sigue transmitiendo ese brillo del oro, del dinero, de ser pudientes en un traje, de que pues eran los que mandaban. Tlaxcala tiene el mejor carnaval del mundo, de los pocos carnavales que se conservan aquí en Tlaxcala, que no hemos desfigurado nada. Nos vamos conforme a nuestras tradiciones, únicamente vamos innovando, porque obvio los materiales llega la modernidad, llegan nuevas cosas, entonces innovamos en ese sentido. Pero seguimos bailando nuestras tradiciones, nuestras cuadrillas. Bailamos cuadrillas francesas, sencillas. Es un carnaval que nosotros ya tuvimos la oportunidad de llevarlo a otros países que se han dado cuenta del valor que tenemos de cultura aquí en Tlaxcala. Nosotros es plasmar las figuras prehispánicas en los trajes y transmitirlas en otros países o en otros estados. Obvio, estamos llevando la cultura tlaxcalteca. Es así como Tlaxcala vive los 500 años de la fusión de dos culturas y que se da la oportunidad de rescatar todo esto. Me pongo una máscara y debo de hacer mofa con la gente, cosa que se ha perdido también en muchos huehues. Huehues que pues ya dejan de hacer el reír a la gente, de burlarse de la gente, porque eso era. Pero como hoy en día la gente ya no resiste mucho, no aguanta hacerle una burla, entonces pues se va perdiendo. Pero en un huehue auténtico era eso. Desde que tú te levantabas de tempranito, te vestías y te ibas a alcanzar a la camada, te vestías en los terrenos. De ahí salías escondido y te ibas por ahí que nadie te conociera. Te tenías que tapar todo el rostro lo más que se pudiera, a manera de que nadie te reconozca y tú podías llegar ahí a la camada. Cada año me visto y soy la figura en los desfiles, la figura en las presentaciones, la figura en los medios, y es el huehue, el atractivo, pero desafortunadamente
quien lo manipula a ese huehue soy yo. Y soy el que no conocen, soy el que no saben de él. Yo le doy vida a la máscara, al traje, al penacho. Y lo mismo que todos los compañeros, le dan vida a eso, pero somos los que menos salimos en la fotografía, se podría decir. Llega los 500 años, que no es fácil, son 500 años del encuentro de dos culturas, y poder transmitir todo esto que tenemos, toda esta cultura que se encuentra aquí en Tlaxcala, es un honor. Por supuesto que ser orgullosamente tlaxcalteca implica, entre muchas otras cosas, haber bailado como huehue en algún momento. Tlaxcala, 500 años, el encuentro de dos culturas, nos ha acercado hoy a historias que tienen que ver con grandes artesanos, que han elaborado lo mismo unas estupendas máscaras que unos magníficos penachos. Pero hemos también conocido algunos de los documentos que hablan de que el carnaval en Tlaxcala tiene ya varios siglos. Le invitamos a un programa más en otra ocasión. Recuerde, a través de Tlaxcala Televisión y de sus redes sociales. Hasta muy pronto.